cédula de identidad es un documento que nos representa como nicaragüenses en todos los aspectos legales de nuestra vida, tomando en cuenta el contexto de ilegalidad, de corrupción y falta de transparencia de las instituciones gubernamentales, así como todas las irregularidades en el proceso de cedulación, emisión de cédula y falta de credibilidad en el padrón electoral. Es de suma importancia que tanto las reformas electorales como el proceso ordenado, transparente y creíble sea llevado a cabo con verdadero ahínco, participación y vigilancia de la ciudadanía. Ojo, pestaña y ceja, cada quien con su previsión necesaria. Seamos responsables con nuestra identidad y tomemos por fin en nuestras manos el curso de nuestro país. Aquí quién dijo miedo, aquí nadie tiene miedo. Somos muchos más de los que nos gobiernan, no tenemos miedo. Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es lunes 15 de marzo del año 2021. Vaya mi saludo y mi agradecimiento por todos los mensajes que estamos recibiendo de nuestros compatriotas en diversas provincias de Costa Rica. Ellos nos están viendo a través de Tica Visión en canal de señal abierta 38.2 y en las cable operadoras que también retransmiten nuestro programa en nuestro vecino país del sur. También muchas gracias a nuestros compatriotas que están ubicados a lo largo y ancho de los Estados Unidos. También a la gente de Canadá que nos está escribiendo. Muchas gracias a todos los que nos han enviado mensajes reportándonos audiencia y dándonos temas, sugerencias de temas para próximos encuentros. Gracias también a la gente que nos conecta desde Europa, ¿verdad? Tenemos en España, en Francia, en los países nórdicos, etcétera. Muchas gracias, de verdad. Hoy hubo una audiencia de la Comisión del Parlamento Europeo que ve los asuntos de Centroamérica. En esa reunión que estaba programada y así se realizó a partir de las 9:30 de la mañana, fue retransmitida por diversas plataformas, incluyendo la nuestra. En ella participó la abogada Wendy Flores del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el precandidato presidencial por la Unidad Nacional de Nicaragua, Félix Maradiaga, y el Medardo Mairena del Movimiento Campesino. También participó Dora María Telles de UNAMOS. Hoy vamos a conversar con Dora María, que ya está en línea, para ver el alcance de ese encuentro de representantes centroamericanos en el Parlamento Europeo. Muchas gracias por tu tiempo, Dora María, te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo fue este encuentro? ¿Cuál es la importancia, la relevancia de este encuentro del Parlamento Europeo con estas 4 personas que he mencionado que hicieron un reporte muy específico sobre los acontecimientos políticos aquí en Nicaragua? Bienvenida nuevamente, Dora. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Buenas tardes. Esta es una comisión del Parlamento Europeo que ve los asuntos de Centroamérica y, por tanto, es la comisión indicada para hacer recomendaciones al Parlamento completo en relación a la situación de Nicaragua. Y hay que destacar en primer lugar de que todas las personas que hablaron ahí, todos los diputados del Parlamento Europeo que tomaron la palabra estaban absolutamente informados, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en el país. Tenían información relevante, precisa, detallada y posiciones sumamente claras sobre el hecho de que Nicaragua está en una coyuntura esencial, que las elecciones son pues una oportunidad, pero que para poderla aprovechar pues tiene que haber ciertas condiciones. Yo vi ahí una unanimidad, diría yo, en esa comisión del Parlamento Europeo en relación a respaldar las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense. Pero más allá de las formalidades y de la información que los parlamentarios europeos pueden tener de Nicaragua, ¿cuál es tu percepción sobre
el momentum que está viviendo Nicaragua? ¿Qué dicen ellos? Ellos están dispuestos, por ejemplo, escuché en una parte de la intervención de una de las promotoras de este evento que no le iban a permitir a Daniel Ortega un fraude electoral más. ¿Es esto correcto? Así es, bueno, lo dijeron bastante contundentemente, es decir, que la Unión Europea no iba a blanquear elecciones fraudulentas en Nicaragua. Clarito y pelado, pues, y además muy directamente. No vamos a blanquear elecciones que no cumplan con condiciones básicas en Nicaragua. Y esto pues lleva a lo que siempre hemos dicho. Si el régimen de Ortega persiste en mantener inhabilitada a la oposición, en mantener el asedio, la represión, en no realizar reformas electorales, en mantener amarrada a la oposición mientras avanza en la dirección que le da su gana, pues el régimen de Ortega, si quiere unas elecciones en las cuales va a ser fraude, tiene que estar claro de que Europa no va a reconocer ese régimen que salga o ese gobierno que salga de unas elecciones fraudulentas. Y yo creo que este mensaje es muy importante, porque Ortega no puede estar jugando a que no pasa nada, ¿verdad? Tiene que tener claro de que sí hay consecuencias. Va a haber consecuencias ya y va a haber consecuencias más tarde si la conducta de Ortega persiste en una conducta de mantener un fraude pues en marcha, como lo está haciendo hasta ahora, y culminar ese fraude en la votación en noviembre de este año, donde lo que pareciera ser es que Ortega se quiere acompañar nada más de sus zancudos, pues, ¿verdad? Acompañarse solo de los partidos satélites para que jueguen su juego, que le presten el tendido electoral, que le digan que sí, que está todo bueno y que digan que todas las elecciones fueron limpias. Pero eso no va a engañar a ningún país, ¿verdad? A nivel internacional nadie se va a engañar ni en Centroamérica, ni en Europa, ni en los Estados Unidos, ni en América Latina. Esta actitud que está tomando, ¿verdad?, el Parlamento Europeo haga reflexionar en alguna medida a Daniel Ortega y se desmonte del fraude que ya tiene diseñado y que ya está en consecuencia trabajando con todos sus operadores en los territorios. Mira, Ortega no reflexiona, Sergio. Ortega es una persona que tiene la voluntad de permanecer en el poder. Lo único que puede disuadir a Ortega es que el castigo que se vaya a aplicar por un nuevo fraude electoral y unas elecciones ilegítimas e ilegales en Nicaragua sea más fuerte que las ventajas que él piensa conseguir, que no son muchas, porque pues si en Nicaragua no hay elecciones limpias, la crisis política que ya lleva 3 años va a ser mucho más profunda, mucho más grave, mucho más severa que lo que ya es. Y eso para todos los nicaragüenses significa que vamos a tener más problemas. Es decir, Ortega, si se roba las elecciones, si no abre las condiciones para una participación de la oposición verdadera, ¿verdad?, y para elecciones realmente limpias, con resultados limpios, con un voto respetado de los nicaragüenses, Ortega tiene que tener claro de que eso que salga de ahí no va a servir, no va a ser reconocido por nadie, eso va a darle más problemas económicos y la crisis política va a empeorar. Ya lo que se ha demostrado en 3 años es que la represión de Ortega Murillo, aunque ha sido una represión brutal, con cárceles, muertos, asesinados, ejecuciones sumarias, persecuciones, asedios, hostigamientos, confiscación de medios de comunicación, etcétera, nada de eso le ha funcionado a Daniel Ortega y a Rosario Murillo para restablecer su correlación de poder. Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen siendo un régimen frágil, no tiene base popular, no tiene base social, la propia base del orteguismo se ha estado erosionando, la crisis no la pueden resolver, las inversiones no llegan a Nicaragua a causa del empeño de los Ortega Murillo en mantenerse en el poder, y el país sufre las consecuencias de que los Ortega Murillo no quieran resolver la crisis en la manera correcta de resolver la crisis. Vamos a unas elecciones. Si tanto hablan del pueblo, si tanto dicen que el pueblo es presidente, pues vamos a unas elecciones. ¿Cuál es el miedo de Daniel Ortega a unas elecciones limpias, transparentes, competitivas? Ese es el punto central, es ese. ¿A qué le tiene miedo Daniel Ortega? Unas elecciones limpias, transparentes y competitivas. No dice él, pues,
que él tiene a todo el pueblo de Nicaragua con él. Pues bueno, vamos a demostrarlo. Con limpieza. Pero la verdad es que Ortega tiene miedo, porque ni siquiera sus propios seguidores se han mantenido a su lado, ¿verdad? Esa es la realidad. Bueno, algunas encuestas dan como cifra, ¿verdad? Unos más, otros menos, que hay por lo menos un 25% de ese electorado que todavía podría votar por Daniel Ortega. Y entonces la apuesta de Daniel Ortega como tesis elemental es dividir a la oposición. Y también se ha dicho que la comunidad internacional ha venido realizando su trabajo, ¿verdad? Y me consta el esfuerzo que realizan muchísimos nicaragüenses en el extranjero, que dan su tiempo, sus energías para estar presente en cada uno de esos espacios internacionales para que no decaiga la situación de Nicaragua, la información que fluye hacia estos parlamentarios, ya sea en Europa o en Estados Unidos. Pero al margen de esto, la comunidad internacional ha venido haciendo su trabajo, pero, ¿verdad?, también se dice que los nicaragüenses debemos de demostrar aún más que estamos haciendo nuestro trabajo. Y en ese sentido te pregunto, bueno, si Daniel Ortega tiene un 25% y su tarea es dividir, ¿qué hacen las fuerzas opositoras que, develada esta estrategia, que no es ninguna genialidad de parte de Ortega, no han logrado unirse los diversos bloques opositores para mostrarse como un brazo contundente, como un cuerpo contundente contra el orteguismo? ¿Cuáles son las razones de esa división? Pues eso es una gran pregunta, Sergio, porque si vos te fijas, la coalición nacional ha dicho diario lo dice, hoy lo volvieron a repetir, aquí estamos listos para un diálogo con el bloque opositor donde está C por L y donde está la Alianza Cívica. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, que primero, hace meses, pues Kitty Monterrey dijo que no quería conversar, que porque aquellos ideológicamente no eran igual que ella. Después de que no importaba que no fueran ideológicamente igual que ella, pues no le caían tan bien. Después ha venido poniendo pretexto tras pretexto. Aquí hay que decirlo con toda claridad. Kitty Monterrey se ha convertido en un obstáculo para la unidad de la oposición en Nicaragua. ¿Por qué se ha convertido en un obstáculo? Eso para mí es un gran misterio. Porque una persona que deliberadamente se convierte en obstáculo para la unidad opositora, pues algún trompo ha de tener enrollado la realidad. Uno ya no puede pensar en buenos términos, hay que comenzar a ser un poquito mal pensada. Y siendo mal pensada, diciendo, tiene que tener algún trompo enrollado. ¿Quién gana con la división de la oposición? Pues los Ortega Murillo. Esa es la realidad. Aquí todo el que se apunta a la división de la oposición se apunta al bando de los Ortega Murillo. Entonces, la gran pregunta es por qué Kitty Monterrey se ha empeñado día y noche en que no haya unidad de la oposición. Con distintos pretextos, siempre ha ido cambiando los pretextos. Que no, que con los partidos, que no, que con la sociedad civil, que no, que la sociedad civil esa no, que no, que entonces no me caen bien, que no, porque fulano dice tal cosa, que no, porque mengano dice eso. Todos los pretextos, es decir, si vos analizás aquí 6 meses atrás, te vas a dar cuenta que Kitty Monterrey ha usado todos los pretextos posibles para impedir una reunión, ya no digamos la unidad, una reunión entre la coalición nacional y la alianza donde está C por L y la Alianza Cívica. Volvamos a la pregunta, ¿cuál es el miedo de Kitty Monterrey? ¿Cuál es la razón por la cual Kitty Monterrey no se sienta con la coalición nacional? ¿Cuál es la angustia? ¿O cuál es el trompo enrollado? Porque algún trompo enrollado tiene que haber. No puede ser que haya venido prendiendo pretexto tras pretexto para impedir una reunión con la coalición nacional. ¿Por qué le va a tener miedo a una reunión con la coalición nacional? No le veo yo. Eso sería lo esencial para cualquier líder de un partido político aquí o de un movimiento opositor. Lo básico es tener seguridad en sí mismo y decir, yo me siento, claro, sentémonos inmediatamente, busquemos un acuerdo. Como decían hoy los diputados parlamentarios europeos, ¿cuáles son las condiciones habilitantes para una elección? ¿Qué le vamos a pedir a Daniel Ortega? Pongámonos de acuerdo. Hombre, si doña Kitty Monterrey no quiere llegar a ese acuerdo, pues tiene un trompo enrollado. Y ese trompo enrollado favorece a los Ortega Murillo, esa es la realidad.
¿verdad? Pero sería sencillo. Siéntense 3 días, una encerrona, pues. Vamos a ver, 3 días. La coalición nacional y la alianza donde está por él y la alianza cívica. Perfecto. Primer punto, ¿qué condiciones le vamos a demandar a Ortega y a Murillo como esenciales para unas elecciones limpias? Eso no creo que no se pueda poner de acuerdo, si eso no es difícil. Que cumpla los acuerdos de marzo, que libere los presos políticos, que cese la represión, que haya una reforma electoral. Siguiente punto, pongámonos de acuerdo en una reforma electoral. Años tiene de estarse discutiendo una reforma electoral. La única que no firmó fue Kitty. De ahí todo el mundo firmó las cosas esenciales de la reforma electoral. Pues todo es que firme o que diga que en qué no está de acuerdo, pues. Pero ni una cosa ni la otra. Tercer punto, busquemos una candidatura única para las elecciones. Perfecto. Democráticamente, bárbaro. Hagamos una encuesta. Pues hay que ver cuál es la empresa de la encuesta. Excelente. Convoquemos al 100% de las candidaturas. Todo el que diga, yo soy candidato o candidato, va de viaje, se inscribe para esa encuesta. Y nos comprometemos todos a que lo que salga, eso vamos a apoyar. ¿Qué tan difícil es ponerse de acuerdo en eso? O sea, ¿en qué se siente Kitty Monterrey afectada por una encuesta en la cual se decida una precandidatura con la voluntad popular limpiamente y donde se inscribe todo el mundo? No hay problema. A que su candidato Arturo Cruz, me parece bárbaro que sea su candidato, pues que se inscriba también. Que no tiene candidato, pues ni modo, pues, pero hay que opine por uno. Pero ¿qué tan difícil puede ser eso? ¿O qué tan difícil puede ser en ponerse de acuerdo en mecanismos medianamente democráticos para elegir candidaturas a diputados y diputadas? Pues no debe ser gran problema. En realidad no debería ser gran problema. Pero vuelvo al punto. ¿Cuáles son las razones que da doña Kitty Monterrey para no sentarse? Ni siquiera se sienta. No es que llega y se sienta y dice, no, es que no estuvimos de acuerdo, ya me voy. No, ni siquiera se sienta. Y el único que gana con esa posición de Kitty Monterrey se llama Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y eso lo sabe cualquier nicaragüense mayor de 10 años. Que los únicos beneficiarios de la división son los Ortega Murillo. Y vos con tu experiencia política no lográs, digamos, descubrir a qué se debe precisamente esa actuación de doña Kitty, pues la estás personalizando en ella, cuando es un colectivo de partidos con una alianza cívica que tiene representatividad de algunos sectores o participación al menos de algunos sectores, donde están los empresarios, está la Unidad Médica Nicaragüense, están algunas personalidades en representación de sectores como el académico. Entonces, ¿no te parece que es bastante absoluto responsabilizar la negativa de la unidad solamente en Kitty Monterrey? Bueno, ella es la que dice, yo creo, dice que las cosas deben ser así. Me parece que deben ser así. Ella habla por sí misma y por su partido seguramente. Y es decir, ahí había un intento de reunión con la coalición y después ella dijo que no, que los partidos se reúnen con los partidos, las organizaciones sociales con las organizaciones sociales, una cosa completamente arbitraria. En política la vida no es así. Uno se reúne con el otro bloque y punto. Esto no es una ensalada de fruta, donde vos decís, me como el banano, pero no me como la sandía, la papaya me gusta, pero no me como la manzana. Eso no es así. Es decir, la coalición nacional no le puede decir a la alianza de C por él y la alianza cívica, pues que quiten a fulano, que pongan a Mengano, que la quiten a ella, que pongan a otro. Pues ellos tampoco pueden decirle a ella. Entonces yo la personalizo, ¿por qué? Porque ella es la que hace las declaraciones y ella dice, yo creo, yo pienso, ¿verdad? No estoy dispuesta. Ella ha sido la que hace las declaraciones. Yo no he oído esas declaraciones de otros miembros, de miembros de la alianza cívica.
en ese sentido, francamente, pues no sé si vos la habrás oído, pero la pregunta es ¿por qué? No sé por qué. No sé cuál será la razón, pues. Último, pues, si ella tiene respaldo a lo que dice de la alianza cívica, pues no sé cuál será la razón de la alianza cívica, pero la vuelvo al punto. ¿Quién gana? ¿Quién gana con esa posición? Vamos a asumir que la posición es de un colectivo completita, la alianza cívica, y completito C por L tienen esa posición. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién gana con esa posición? ¿Gana la posición? Has mencionado, ¿verdad?, en varias ocasiones que puede deberse eso a un rollo, ¿verdad?, a un trompo enrollado. Pero los nicaragüenses sabemos perfectamente que los trompos se enrollan con tiempo, ¿verdad? Obedecen a una estrategia. Y esa estrategia en el tiempo, aventuro a decir, ¿verdad?, que en efecto pudo abortar en su momento la unidad que se estaba organizando, ¿verdad?, dentro de la coalición nacional, con esto de que primero firmo, después no firmo, pongo esta condición, no asumo esa condición, etcétera. Lo que trato de decir es que ha transcurrido el tiempo y en ese transcurso del tiempo podemos seguir hasta el infinito. Ahora estoy viendo definiciones por tu parte acusando directamente de entorpecer la unidad en la persona de Kitty Monterrey representando un colectivo mayor. Pero si esto es así en términos de realidades políticas y la presión interna no logra que ese bloque opositor se una o busquen puentes de entendimiento para generar una unidad mayor entre los bloques existentes, el panorama sería ir solos, la coalición, ¿verdad? Es decir, ir en varios bloques, pues. Pero la gente a esto le va a llamar zancudismo, es decir, el C por L se está zancudeando con esta actitud. Mi primera pregunta en esta parte del programa. La segunda, ¿qué van a hacer ustedes como coalición? ¿Van a ir solos? ¿Qué dice la base del C por L? ¿Quiere unidad para salir de Ortega o quiere un arreglo de zancudo elegante, como se ha venido diciendo? Pues Sergio, yo creo que estamos a tiempo todavía. Es decir, yo no quisiera ponerme a hacer cuentas de qué vas a hacer si no, porque eso supone que ya diste por sentado que no se puede. Y yo lo que quiero es dar por sentado que se puede construir una unidad. Se puede construir una unidad opositora. Y que basta la voluntad política y que esa voluntad política la tienen que plantear los líderes. Ahí está. La coalición nacional ya ha dicho, nos vamos a sentar, estamos dispuestos a sentarnos, aquí estamos. Pues entonces yo quiero ir a Kitty Monterrey, que es la que coordina esa alianza, diciendo lo mismo. Eso es lo básico. ¿Por qué no lo dice? A saber. No sabemos por qué no lo dice. Si supiéramos sería más fácil. Pero como digo, ha venido poniendo todos los pretextos posibles para eso. Entonces lo importante es dejarse de pretexto. Nicaragua no quiere pretexto. Necesitamos salir de esta dictadura. Y para salir de esta dictadura, dejemos los pretextos a un lado y sentémonos a ver las cosas fundamentales. Ahí te puse una agenda. Condiciones para elecciones limpias y transparentes. Número 1. Número 2. Los puntos esenciales de la reforma electoral. Número 3. La elección de una candidatura presidencial unificada. Número 4. La elección de una candidatura a la Asamblea Nacional Unificada. Pero si ni siquiera se sienta, pues ¿cómo vas a avanzar? Pero como te digo, yo no quiero dar por cerrado este asunto porque creo que estamos a tiempo. Y creo que nuestra obligación es decir que estamos a tiempo. Y que tenemos que hacer todos los esfuerzos para usar el tiempo que tenemos para lograr la unidad de la oposición. Ay, después, si no se logra, cada quien tendrá que rendir cuenta, porque no es cierto que aquí después baja la lavadera en mano. No, si no se logra la unidad, pues cada quien tendrá que dar cuenta de qué esfuerzo hizo y qué no. Y tendrá que presentar su récord, ¿verdad? Mira, aquí está todo lo que yo hice por la unidad o lo que no hice. Eso va a estar sobre la mesa, pero de momento yo creo que estamos a tiempo. Y lo importante ahora no es decir qué vamos a hacer si no se logra. No, lo importante ahora es decir, tratemos de lograrlo. Hagamos el esfuerzo para lograrlo.
¿Cuánto tiempo ustedes consideran que pueden darle a ese bloque opositor para que definitivamente defina si participa en esta nueva y reiterada invitación que se le hace para la unidad de toda la oposición? Pues no sé, Sergio, hay que preguntarle a la coalición, a ver cuáles son los términos en los que está planteando eso, pero la coalición ha sacado varios comunicados. Yo creo que están dispuestos a sentarse inmediatamente. Ahora, ¿cuánto tiempo dar? Pues yo francamente no sé, pero tendría que preguntarle a la mesa directiva de la coalición en qué términos están planteando este asunto, ¿verdad? Bueno, pero estas declaraciones tuyas coinciden en alguna medida con las declaraciones que ha dado Cristiana Chamorro, diciendo que ella todavía tiene confianza, ¿verdad?, de que se pueda dar una unidad entre los bloques opositores. ¿Cuáles son los indicios, crees vos, que se puedan tener para argumentar esto? Porque están en la misma sintonía, todavía hay tiempo, pero no está definido ese tiempo. ¿Cuándo los nicaragüenses vamos a saber a ciencia cierta si se alcanzó la unidad de los bloques opositores o no? Te lo pregunto porque en los territorios la gente está con mucha expectativa y dice, bueno, aquí hagamos nuestras cuentas. Si por él se quiere zancudear, sencillamente agrupemos la coalición nacional, llamemos o invitemos a la cristiana, si lo dice la gente, y salgamos adelante. El pueblo va a saber identificar quiénes son los zancudos que pretendieron en alguna medida legitimar. No lo van a lograr al FSLN en esta nueva etapa. Fíjate que es una gran pregunta, porque al final pues tenemos los tiempos limitados, ¿verdad? Esto no es eterno, pues hay que inscribir una alianza, hay que inscribir candidaturas eventualmente, hay que establecer primero las condiciones. Y para establecer las condiciones, pues la unidad de la oposición es fundamental. Yo no sé si vos viste eso en la audiencia con el Parlamento Europeo. El planteamiento final de la responsable del Departamento de Centroamérica al Parlamento Europeo tiene que haber una unidad opositora que establezca conjuntamente las condiciones que se requieren para unas elecciones limpias y transparentes. Nosotros podemos apoyar, dijo ella, pero no le podemos poner nosotros sobre la mesa lo que nosotros creemos porque no nos toca, y es lo correcto. No les toca. Eso no toca a los nicaragüenses. Entonces, definitivamente. Urgir, ¿verdad? Urgir a la alianza de Por Él y la alianza cívica que se sienten a conversar con la coalición nacional. Y urgir una convocatoria a todas las precandidaturas para que abonen en esa dirección. El planteamiento de Cristiana me parece un planteamiento muy bueno, de decir yo quiero abonar a la unidad. Eso es lo que me parece esencial en una candidatura a mí. Dora María, hay varios tiempos a los que el pueblo de Nicaragua se está ateniendo. Por un lado, los tiempos que marcan los líderes opositores, muy bien lo has dicho. Están los tiempos que marcan la tragedia que vive el pueblo de Nicaragua con sus encarcelados políticos, con la criminalización de los ejercicios profesionales en los médicos, en los abogados, en los periodistas, etcétera. Los tiempos en el exilio, ¿verdad? Y los tiempos económicos. Para nadie es un secreto que ya llevamos la 18ª semana consecutiva de alza de combustible, y el alza de combustible marca la tendencia de aumento de precios en la canasta básica. Entonces, este tiempo que el pueblo de Nicaragua ve y dice, todo está más caro, tenemos todos los servicios básicos caros y malos, los políticos no están atendiendo estas demandas. ¿Cuál es el sentimiento de las agrupaciones políticas alrededor de estos tiempos que te he marcado, ¿verdad? Para la oposición, para los presos políticos, para la gente común que sencillamente vive en una economía asfixiante. Bueno, es que la urgencia para salir de esta dictadura sería exactamente esa. Es decir, mientras nos salgamos de la dictadura, ¿o crees que vamos a detener las alzas de los combustibles? Si ese es el negocio de Ortega Murillo. Porque ellos suben el precio porque ese es su negocio. Una parte del negocio les quedó golpeado con una parte de las gasolineras de ellos que cerraron después de las sanciones.
pero los Ortega Murillo ganan de eso, se enriquecen de eso. Es decir, si nosotros nos salimos de la dictadura, ¿vos crees que va a haber inversión aquí? No va a haber inversión. ¿Va a haber reactivación del empleo? No va a haber trabajo. ¿Va a haber una mejoría de los precios? No va a haber una mejoría de los precios. Aquí el gran obstáculo se llama régimen de los Ortega Murillo. Ese es nuestro gran obstáculo como país y tenemos que removerlo. Y la única manera de removerlo es por la vía cívica. Y lo que está más cerca de nosotros son las elecciones, ¿verdad? Para decir, sí, queremos seguir con este régimen, pues hay que diga, el que quiera seguir, que diga que quiere seguir. Y lo que no querramos decir, no, no quiero seguir, quiero cambio, quiero la transición a la democracia, quiero que se detengan las alzas de precios, quiero que haya inversión en Nicaragua. Para que eso suceda, pues tenemos que salir de la dictadura de los Ortega Murillo. No hay otra cosa más que hacer y el plazo es primer domingo de noviembre. El plazo que dio la OEA es mayo para que las reformas electorales estén listas, ejecutadas las reformas electorales. Ahí andan los orteguistas, ahí andan preparándose para elecciones. Y ahí mientras Ortega tiene bajo la piedra a la oposición y al pueblo nicaragüense que no puede salir a decir nada, ¿verdad? Y además asfixiándonos pues con los precios altos de todo. Y hay un anuncio de incremento de precios generales de todo, porque cada vez que sube el combustible, sube todo, si todo necesita combustible. Entonces, nuestro plazo límite para salir de esta dictadura es primer domingo de noviembre. Y deberíamos estar avanzando rápidamente en esa dirección, ¿verdad? Yo estuve leyendo esa entrevista de Ernesto Medina y Ernesto Medina dice una cosa que es muy cierta. Pues Daniel Ortega no se mueve, pues que la oposición vaya y le ponga una carta que le diga, mire, aquí están, señor Ortega, aquí tiene nuestra propuesta de reformas electorales. Lo toma o lo deja. ¿Se queda callado Daniel Ortega? Ah, bueno, ya queda claro que no tiene interés. No se queda callado, entonces pues, que se abra pues un debate sobre las reformas electorales que se van a realizar en Nicaragua, las que creemos que se necesitan urgentemente para una votación limpia, transparente, unas elecciones justas, competitivas, ¿verdad? Pero es cierto, ahí Ortega tiene la pelota en la cancha porque él tiene el control de la Asamblea Nacional, él tiene una mayoría y de su mayoría, pues, su aplanador en la Asamblea, ¿verdad? La oposición no puede estar listo. Pero ¿podemos bajar los combustibles? No podemos. El precio del combustible lo pone Ortega para enriquecer a Daniel Ortega. Lo que sí podemos es reaccionar como hicimos ayer. Es decir, día de no comprar combustible y participemos todos en esas protestas que podemos hacer. Porque ¿qué es el siguiente paso? ¿Que los Ortega nos manden a todos a sacar los vehículos para ir a echar gasolina? No, pues sigamos haciendo nuestra protesta. Porque tienen que saber que todos estamos resintiendo el daño económico que se nos hace a los nicaragüenses con esas alzas continuadas de combustible. Ya van casi 5 meses. No hemos visto el sol claro. El precio del combustible estuvo bajísimo. Todo el año pasado estuvo en el suelo. Los nicaragüenses no ganamos nada. Comenzó a subir ahora, pero ya tienen 5 meses de venirnos subiendo el precio del combustible. Eso es extorsión. Eso es lo que hace esta dictadura con los nicaragüenses, con todos nosotros, ¿verdad? Parece ser que la dictadura va a obtener mayor cantidad de financiamiento, ya va por el orden de los $200 millones, con independencia de si son ayudas, ¿verdad?, que vienen limitadas para la ayuda social, ¿verdad?, a los afectados por los huracanes y por la pandemia. Sin embargo, esto viene a oxigenar al régimen. Y no te resulta contradictorio que por un lado la comunidad internacional esté haciendo esas asignaciones
cuando en efecto se le está pidiendo que más bien hayan mayores sanciones al orteguismo? Nosotros nunca hemos pedido sanciones sobre los programas sociales ni económicos de este país. Lo que hemos pedido siempre son sanciones individuales a la cabeza del régimen Ortega Murillo y a su grupo de poder. Sanciones individuales. Esas son las por las que relincha Daniel Ortega y le duelen. Ahora, aquí no hay dinero que pueda oxigenar a esta dictadura. No existe esa posibilidad. Sin creer que con 200 millones de dólares vas a oxigenar una dictadura si tenía más dinero Daniel Ortega en el 2017 y 2018. Mucho más dinero, mucho más fondo. ¿Y qué pasó? Pues que hubo una rebelión en abril, que salieron los jubilados, salieron los estudiantes, salieron los jóvenes, salimos todos a decir que queremos democracia, que queremos libertades, que queremos respeto a la reivindicación, en el caso de los jubilados, que los están sacrificando y los sacrificaron a los jubilados, todos sacrificados. Pero vos crees que 200 millones de dólares que vienen para el huracán, para los efectos del huracán Iota y ETA en la costa caribe, van a oxigenar a Daniel Ortega. No tiene Daniel Ortega manera de oxigenarse ya. Han pasado 3 años, ya casi 3 años desde la rebelión de abril, faltó unos días para que se cumpla el aniversario, y Ortega no ha podido oxigenarse, ni lo va a poder, porque el pueblo nicaragüense claramente ha dicho que no quiere una dictadura, que quiere una democracia, que quiere oportunidades dentro de una democracia, que quiere programas sociales dentro de una democracia. Si Ortega cree que con 3 láminas de zinc y unos lotes va a resolver el problema que tiene, no lo va a resolver, ya no lo resolvió. Y eso es tan claro hasta los propios seguidores del orteguismo. Si no tiene manera de resolverlo, pero yo te repito, las sanciones que hemos pedido son sanciones individuales, que esas son las que les duelen. ¿Vos crees que a Daniel Ortega le va a doler que bloqueen un programa social? No le duele, si no es con él. Por eso decimos nosotros sanciones individuales al régimen, la cúpula del régimen en el poder y a su argolla de poder. Sanciones individuales, tocarles la bolsa, tocarles sus intereses individuales, ¿verdad? Para que paguen lo que están haciendo el pueblo nicaragüense. Eso es lo mínimo para persuadirlo de que tomen otro rumbo. Si toman otro rumbo, pues tal vez se las quitan las sanciones individuales. Si no toman otro rumbo, ellos tienen que saber que su situación personal va a empeorar. Circuló hoy en Confidencial, el medio de Carlos Fernando Chamorro, un extenso trabajo periodístico de Octavio Enríquez, donde nos muestra cómo el Frente Sandinista se está preparando desde ya con las elecciones. Algo de eso dijiste, pero él va sobre la organización territorial y nombra a algunos personajes que están al frente de esto. Cuando esto ha sucedido, ¿verdad? Y en el pasado le denominaban comandos electorales, ahora son unidades de la victoria electoral V, sencillamente gente que se organiza para la operación rebaño, para la operación disuasiva, para la operación de decir en este centro no vas a votar, para impedirte que votes, etcétera. ¿Está preparada la oposición o está atendiendo estos casos la oposición nicaragüense de cara a enfrentarse con todos los mecanismos posibles a esta organización sandinista que ya sabemos cómo actúa? Dora María. Bueno, sabes que lo primero que te dicen siempre, Sergio, es que guerra avisada no mata soldados. Ya todos sabemos cómo actúan. Es que la preparación para eso es fundamental. Fundamental. O sea, todos sabemos que Daniel Ortega usa partido zancudo para rellenar el control de las mesas electorales. Por eso uno de los temas de la reforma electoral es que no debe haber control partidista de las mesas electorales. Segundo, ya sabemos que usa los partidos zancudos para que los fiscales hagan una masa ahí. Tercero, que usa todo el tendido electoral de los partidos zancudos para rellenarlo con su ficha. Todo eso ya lo sabemos. Cuarto, que manda a unos paramilitares. Así lo mandó en todas esas elecciones. En las elecciones del 2006 así fueron. Unos paramilitares en unos motetes en moto, ¿verdad?
para impedir para intimidar a votantes. Ya lo sabemos. Todo eso lo sabemos. Y para todo eso nos podemos preparar perfectamente. Pero un asunto fundamental es la observación nacional e internacional. Además de la unidad opositora, ¿verdad? Porque la unidad opositora es el primer gran disuasivo para que te hagan esas letras, para que te hagan esas trampitas, ¿no? O trampotas. La segunda es la observación nacional e internacional, poner una gran lupa sobre lo que sucede desde que se convoque a elecciones, desde antes que se convoque a elecciones, como ahora, pues, ¿verdad? Que el cambio del Consejo Supremo Electoral, las reformas electorales, etcétera. Todo eso son cosas que ya conocemos. No hay misterios en lo que puede hacer Daniel Ortega y Rosario Murillo para tratar de robarse estas elecciones. Que pueden tratar de adulterar el software, ya lo sabemos. Que pueden tratar de adulterar las actas, ya lo han hecho. Que pueden tener personas con 15 cédulas, ya las han tenido. Que pueden tratar de hacer votar a los muertos, ya han hecho votar a los muertos, ¿verdad? Todo eso ya lo sabemos. Entonces, la primera ventaja de la oposición frente a un fraude electoral es conocer los mecanismos del fraude. Y los conocemos bien. La segunda ventaja de la oposición frente a un fraude, ir unida y desatar una avalancha de votos. Avalancha de votos. Porque es cierto lo que dicen las encuestas, que le da el 25% a Daniel Ortega. Está bien, puede ser que tenga el 20% porque mucha gente dice que quiere a Daniel Ortega mucho, pero porque cree que lo están viendo. Por ponerle el 25%, pues no vamos a discutir ese porcentaje. 25% como dan las encuestas. El 75% restante de nicaragüenses vaya a votar por una opción opositor unida. Eso es una avalancha de votos. Y te voy a decir, robarse unas elecciones de esa naturaleza no es fácil. Claro, robarse unas elecciones donde va la oposición dividida, fragmentada, de donde los zancudos hacen su trabajito, ¿verdad? Y donde hacen robadera y en la mesa todos metidos en un brujuleo, pues sí, pero con una oposición unida y una avalancha de votos y los mecanismos de control que esa oposición puede tener frente a los mecanismos de fraude de los Ortega Murillo, pues eso te puede llevar a una elección exitosa. Pero, pues, eso es lo que tenemos que estar trabajando, ¿no? ¿Los nicaragüenses aprovechar esta oportunidad histórica ahora, María? Pues sería ideal que la aprovecháramos, serio. Yo te digo, sería ideal para quienes estamos opuestos a este régimen. Pero también sería ideal hasta para el propio partido del régimen. ¿Verdad? Porque tal como va, el partido de gobierno se va a ir desintegrando cada vez más. En la medida en que se mantiene la crisis, pues el Frente Sandinista se erosiona. De manera que para ellos la elección también debería ser una oportunidad de no seguirse erosionando, disolviendo, gastándose, ¿verdad? De no seguir perdiendo gente. Porque vos te acordás cuál era el voto duro del Frente Sandinista aquí, el 38%. Pero ha perdido el 40% del voto duro. ¿Cuánto más va a seguir perdiendo? Y en la medida en que pase más tiempo sin elecciones limpias, va a perder más. Va a ser dramático lo que va a pasar, porque hay gente, pues que el Frente Sandinista que dice, sí, pero ya no, pues, ya es suficiente. Y eso que no hemos visto lo que viene, pero que ya lo conocemos. ¿Quién va a ser el candidato? Pues Daniel Ortega. ¿Quién va a ser candidata a la vicepresidenta? Pues Rosario Murillo. Ahí no andaba una camiseta González ahí en la pelea. Daniel Ortega y Rosario Murillo 2021. Pues sí, eso ya lo sabemos. Adquiere la mayoría del Frente Sandinista los mismos candidatos de toda la vida, que además son, digamos, la peor carta que pueden tener. Pues ellos tienen que decidir. Ellos deciden que sí, que bárbaro, que van con el comandante y la compañera, pues ahí que se erosionen. Cada quien es dueño de su propio miedo.
Pero las elecciones deberían ser una oportunidad para la totalidad de los nicaragüenses, para todos, para quienes estamos en la oposición y para quienes están con el régimen. Es una oportunidad, la oportunidad de resolver una crisis por la vía cívica, por la vía política, de resolver realmente una crisis. Si Daniel Ortega quiere robar las elecciones y se las roba, pues la crisis no se va a resolver, va a empeorar. Y va a empeorar solo Daniel Ortega, no, va a empeorar todo. Va a empeorar Daniel Ortega, va a empeorar el orteguismo, va a empeorar el Frente Sandinista, va a empeorar todo. Muy bien, muchas gracias, Dora María, por tu tiempo. Siempre es un placer tenerte en nuestra plataforma para que puedas ponerte en contacto con nuestra audiencia. Muchas gracias. A ustedes, amigos, Gracias, Dora María. A ustedes, amigos, les vamos a dejar enseguida el discurso de Félix Maradiaga, candidato presidencial por la Unidad Nacional Azul y Blanco, que hizo esta mañana en el Parlamento Europeo. Escuchémoslo. Accedido a dar la cara, a responder las preguntas de esta delegación y a escuchar la verdad constatada in situ por el propio Parlamento Europeo en su visita a Nicaragua en enero de 2019. Las negaciones de la realidad del régimen constatan que este teme un proceso electoral libre, participativo, con garantías y plena observación internacional. Quiero además reconocer el importante papel de la Unión Europea en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis provocada por un régimen antidemocrático que, con tal de mantener el poder que usurpó pervirtiendo la Constitución, mantiene esta represión. La realidad sobre los crímenes de lesa humanidad ha sido documentada y señalada por 2 resoluciones del Parlamento Europeo, por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por la Alta Comisionada de Derechos Humanos en su más reciente informe sobre Nicaragua, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y podemos añadir los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y otras organizaciones de derechos humanos. La realidad es que el pueblo de Nicaragua quiere paz con libertad. Por esa razón, diversas expresiones de la sociedad nicaragüense salieron espontáneamente a las calles de forma masiva en abril de 2018, cansadas de años de abuso de poder y exigiendo democracia. La dictadura de Ortega respondió a esas demandas con extrema violencia frente a un pueblo que estaba desarmado, provocando una de las más grandes masacres en la historia de América Latina. Conforme al derecho internacional, el régimen de Ortega tiene la obligación de responder. Sin embargo, ha adoptado una política oficial de negación al derecho a la verdad y a la justicia. El diputado Javier Nart, quien visitó Nicaragua luego de la masacre, dijo en aquella ocasión que los riesgos de una guerra interna en Nicaragua no son nada despreciables. Y ciertamente el peso de las probabilidades históricas de mi país indicaría que estamos bajo el riesgo de un conflicto civil. Pero a pesar de ello, en lo que parece una ruptura de los ciclos de violencia, los jóvenes que lideraron las protestas, los campesinos, los movimientos de mujeres y personas autoconvocadas han dejado claro y de manera irrefutable que la salida debe ser pacífica. No hay otra ruta más allá de la no violencia. Lo que en otros tiempos fue un grito en las calles de patria libre o morir, hoy se ha transformado en un clamor de patria libre para vivir. En contraste, el régimen no ha cesado la represión. Hay 126 presas y presos políticos en condiciones inhumanas, sufriendo torturas físicas y psicológicas. Exigimos su liberación inmediata como una condición para un proceso electoral. Se violan los derechos de prensa. Exigimos también garantías para el retorno seguro y voluntario de las personas exiliadas
ya que aquellos exiliados que han decidido regresar sufren un permanente acoso policial. Exigimos el cese inmediato de los asesinatos extrajudiciales de campesinos en las montañas del norte de Nicaragua y de indígenas en la costa caribe de nuestro país. Exigimos el desarme y cese inmediato de las actividades paramilitares y parapoliciales realizadas por militantes del Frente Sandinista. Cientos de estudiantes fueron expulsados arbitrariamente de las universidades públicas y hasta el día de hoy se les niega el derecho a la educación. Exigimos el cese de las detenciones ilegales, arresto arbitrario y la intimidación policial a integrantes de la oposición, a quienes se nos impide movilizarnos libremente por Nicaragua e incluso salir de nuestras casas regularmente. Hay también una campaña permanente de prestigio y de odio contra la oposición y periodistas independientes y organizaciones de sociedad civil. Al día de hoy, no existen condiciones para elecciones libres. Exigimos por ello reformas electorales conforme a lo previsto por el consenso firmado por los principales grupos de oposición en septiembre de 2020, mismo que se ajusta a las recomendaciones hechas por la OEA. Exigimos el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y no repetición de todos los crímenes de lesa humanidad. Y estamos trabajando por la unidad alrededor de un proyecto de nación que tenga a la justicia como pilar de la transición democrática. Y para ello demandamos el derecho a participar en elecciones verdaderamente libres, no circos electorales como lo del pasado, donde el fraude masivo ha sido la norma. Desde la Unidad Nacional y desde la Coalición Nacional estamos preparándonos para ir a elecciones, pero no a cualquier elección. La ciudadanía necesita garantías de que su voz será respetada y que el hecho de ejercer su voto no implicará una amenaza para su vida e integridad física. De no darse esas condiciones, instamos desde ya a que no se reconozca la legitimidad de ningún gobierno que no nazca de la voluntad popular. En conclusión, esta nación centroamericana a la que más de 7 millones de personas llamamos patria, por casi 200 años ha soñado con ser una verdadera república, donde se respete la libertad y la dignidad humana sin ningún tipo de discriminación. Una Nicaragua en donde no existan ciudadanos de primera y de segunda clase, donde no importe la ideología, el sexo, la raza o la religión, para que los derechos humanos sean respetados. Una nación que anhela el derecho que tienen sus niños y niñas a crecer sin miedo, y en donde los y las jóvenes no se vean forzados a buscar en otras tierras las oportunidades que se les niegan. En esencia, ese es el clamor de Nicaragua al mundo. Es el clamor de Nicaragua al Parlamento Europeo. Apelamos a su solidaridad democrática en nuestra lucha por construir esa nación que ha recuperado su derecho de soñar en grande y que puede y merece más. Muchas gracias. ¿Cómo se puede recuperar la confianza de la gente para entrar en un proceso electoral que produzca resultados verdaderamente legítimos, verdaderamente creíbles para la gente, que sean de gran utilidad para el futuro de este país? Aplicando reformas electorales que sean verdaderamente calificadas, no solamente por organismos internacionales, sino esencialmente por nosotros.